En una noche solemne, la sangre del cordero protege a cada casa israelita. El ángel de la muerte pasa. Egipto clama. Finalmente, el pueblo es liberado. Salen no como esclavos fugitivos, sino como una nación rescatada por Dios. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiaremos el libro del Éxodo. Hoy abordaremos el tema plagas por doquier. Soy Nicolás y estoy acompañado de Melanie. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, pero tengo una pregunta muy importante para empezar este estudio. ¿Por qué el ser humano constantemente busca tener el control de todo? Mira, es interesante entender esto porque el ser humano le gusta tener el control de las cosas, porque al tener el control de las cosas, entonces no van a haber variaciones en lo que yo quiero. Todo voy a adaptar a mi manera y a mi facilidad. Entonces, cuando tengo el control de las cosas, me siento, llamémoslo así, un Dios, porque puedo gobernar mi vida como yo quiera. Y entonces mis decisiones van a estar basadas en mis gustos, mi relación con Dios va a estar basada en lo que yo quiero, pero no realmente en lo que Dios quiere. Y eso fue uno de los objetivos o propósitos que Dios quería enseñar a un faraón obstinado que buscaba tener el control de todas las cosas, pero se encontró con un Dios más grande, más fuerte y más poderoso. Así es, y cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 7, podemos ver cómo inician las plagas y inicia con una plaga importante que es la sangre en el río Nilo. ¿Y por qué? Entendemos de la importancia de este río Nilo para ellos. Y es que el faraón y con los egipcios adoraban este río, pero no solo como su dios, sino también porque representaba para ellos un factor económico, el factor para que ellos pudieran comunicarse con otros lugares. Entonces esto representaba algo importante. Y para el faraón, entender de que tenía que soltar el control y que él no lo tenía, sino que era un dios que era mucho más grande que lo que era él, pues no era algo fácil. Claro que sí. Mira, el ser humano, sí, muchas veces no solo quiere tener el control, sino que deja a un lado a Dios de la ecuación y empiezan a ocurrir los problemas, porque yo quiero adaptar mi manera de pensar o lo que yo quiero. Lo mismo que hizo el faraón. Sabes que en la cultura egipcia se tenían muchos dioses y entonces había un dios para cada necesidad. Y como cada necesidad era suplida, entonces que viniera alguien y dijera hay un Dios más poderoso que todos los miles de dioses que tenemos aquí, era algo imposible en la mente de las personas de entender. Entonces, Dios se va a mostrar al faraón para decir, yo aquí soy el soberano, y Dios lo tenía que hacer porque de otra manera el faraón no iba a poder comprender quién realmente era Dios. Lo que nos pasa muchas veces, Melanie, nosotros necesitamos que Dios baje en algunas ocasiones para decirnos, hey, yo soy Dios aquí. Las situaciones que están pasando no están bajo tu control, están bajo mi providencia. Yo soy el soberano. Hay una de las primeras cosas que hace Moisés y Aarón al acercarse al faraón, porque Dios va a empezar a demostrar su poder. No para sacar pecho y decir yo soy Dios, no. Es para demostrar su soberanía, es decir, ante todo el universo y en este caso ante todo el pueblo de Egipto, Dios tenía que demostrar quién era él. Y lo que ocurre, como lo dice en Éxodo capítulo 7, el versículo 10 al 12, una de las primeras cosas que hace Dios con Moisés y Aarón es lo siguiente. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se hizo serpiente, pero la vara de Aarón devoró a la vara de ellos. Coméntanos un poco de esto porque lo mismo hizo el faraón. Entonces el faraón dijo, bueno, si empezamos con cosas así, entonces aquí el que sigue mandando soy yo, porque lo mismo hizo el faraón. Coméntame un poquito de esto que me parece muy interesante de la manera como el faraón intentó opacar el poder de Dios. Bueno, Moisés y Aarón llegaron y mostraron, esta fue la primera señal en que Dios iba a mostrar su poder.
Y cuando Aarón suelta la vara y la vara se convierte en serpiente, pues el faraón simplemente llamó a sus magos para que hicieran el mismo truco y lo hicieron. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, lo que ellos hicieron claramente era la magia y estas no podían ser igual al poder que Dios había mostrado por medio de la serpiente, hasta que la vara que había lanzado Aarón se comió las varas que habían lanzado los magos. Es decir, muchas veces el enemigo quiere falsificar o quiere hacer lo mismo que Dios, pero no lo puede hacer de la misma forma porque no puede ser comparado el poder de Dios con el poder del enemigo. Y eso es lo que él hace. Él lo que quiere es falsificar ese poder. ¿Cuán importante es eso? Sabes que muchas veces en nuestra sociedad y como jóvenes, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y es por eso saber que hay un solo Dios, un solo soberano, y que lo que el mundo muchas veces nos presenta como algo que Dios está dando hacia nosotros, no es nada más y nada menos que un engaño. Y ahora, siguiendo con la historia, porque ahora vienen más plagas aún, el faraón de esto se rió, dijo, por favor, a mí no me van a comparar con esto, y ni siquiera con lo que ocurrió allí, el corazón del faraón tal vez se empezó a ablandar. Y mira lo que ocurre ahora, Dios empieza a enviar plaga tras plaga. Y a mí siempre me surge la duda allí. ¿Por qué Dios utilizó estas plagas? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el objetivo principal de utilizar las plagas? ¿Será que para herir a los egipcios o había algo más de fondo que Dios quería mostrar? Bueno, pastor, es algo que, digamos, nos hacemos la pregunta porque si nosotros vemos este acontecimiento, no es cualquier acontecimiento, es un acontecimiento muy importante. Y lo que él quería por medio de esto era primero liberar al pueblo de Israel que había sido oprimido por tantos años, pero también quería mostrar su poder, de que él, a pesar de lo que ellos habían pasado, él se encontraba ahí y lo que quería hacer era liberarlos. Pero también de que él no solo quería impactar la vida de los israelitas, sino que la vida de los egipcios, que ellos pudieran entender que había un soberano, porque ellos habían puesto un montón de dioses para cada cosa, dioses para el agua, para el sol, para lo que querían, para todo. Y ellos tenían que entender que había un Dios que sí era poderoso y al cual ellos podían llegar a adorar también. Mira que estas plagas atacaron directamente a los dioses de Egipto, y eso es muy importante. Porque entonces Dios decía, ni sus dioses que ustedes adoran y que normalmente les sirven para protección, pueden librarles de saber ustedes quién soy yo. Y sabes que donde pensamos que las cosas están sin control, ahí llega Dios y dice, tranquilo, yo estoy al control de las cosas. Tú, la pregunta que me hiciste, Melanie, al principio me pareció muy importante, porque en esos momentos donde nosotros decimos, no tengo el control, me siento que las cosas están descontroladas, Dios dice, tranquilo, aún en el medio del caos, Dios controla cada una de las cosas. Dios estaba atacando el corazón de Egipto, que era la idolatría, ahí donde más les dolía, porque para ellos sus dioses y sus templos eran lo mejor que ellos podían. Ellos sacaban en cara todo eso. Tú ibas de Egipto y lo primero que veías eran sus templos, los templos gigantes, impresionantes. Y entonces Dios dice, no, yo quiero que ustedes sepan que aquí el pueblo de Israel tiene un Dios soberano. Y no solo eso, sino que vamos a ver más adelante que Dios también quería revelarse de esa manera para poder ablandar el corazón de las personas y que ellos puedan saber que hay un Dios poderoso y un Dios soberano. Así es. Y cuando nosotros, vamos a mirar otra de las plagas, que es la plaga de las ranas, de que ellos adoraban las ranas y para ellos era algo muy significativo. Y llegar a que las plagas abundaran y polularan por todo lado, y que eran las que ellos adoraban, pues fue algo impactante para ellos. Pero también aquí quiero comentarte, leí en Patriarcas y Profetas en el capítulo 23, que nos permite profundizar mucho más en este estudio, de que el Señor simplemente pudo haber hecho que las ranas desaparecieran y se convirtieran como un polvo, porque Él tenía el poder para hacer eso. Pero no lo hizo porque, otra vez, el faraón hubiera dudado y los egipcios hubieran dudado y hubieran dicho, esto simplemente es magia, es cualquier artimaña. Y lo que él quería es que ellos vieran de que su poder estaba en cada una de estas cosas que él estaba haciendo. Lo más lindo de todo esto, ¿sabes? Es que el pueblo de Israel fue protegido de estas plagas. Cuando nosotros consideramos a Dios como nuestro soberano, no hay nada que pueda tocar nuestra vida. Como lo vimos en la primera lección, sí, si viene el crecimiento va a tener opresión, pero Dios va a cuidarnos todo el tiempo. Mira que hay una afirmación que hacen
los mismos egipcios. Y aquí tú te das cuenta que ese concepto de decir, mi Dios, aquí manda mi Dios, empieza a cambiar, porque en Éxodo 8:19 dice, ellos dicen, esto es el dedo de Dios, con mayúscula, como diciendo, esto que nos estamos enfrentando, no sabemos de dónde viene, pero esto tiene que venir de un Dios soberano, de un Dios poderoso. Vamos a hacer ahí una pausa y al regresar vamos a abordar otros dos aspectos muy importantes acerca de este propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel. Por eso quiero invitar a nuestros amigos de Inverso alrededor del mundo para que puedan compartir sus apreciaciones y sus respuestas acerca de este estudio. Hola amigos de Inverso Podcast, soy el pastor Brian Chalá, un abrazo grande desde Brasil. Esta lección de Éxodo cada vez se pone mejor y me cuesta por ahí un poco resumir todo lo aprendido. Pero básicamente en el estudio de esta semana pude ver que las señales que Dios vio en Egipto no fueron casuales. Cada plaga confrontó directamente a los supuestos dioses del imperio. Todo lo que Egipto adoraba fue alcanzado por el poder del único Dios verdadero. Faraón resistió, vio el poder de Dios una y otra vez, pero su corazón se endureció. Y todo esto hizo que me preguntara de qué forma yo estoy endureciendo mi corazón ante la palabra de Dios. De qué manera me estoy resistiendo a su voluntad. ¿Cuáles son los dioses a los que me estoy ahí aferrando? Las plagas no fueron una demostración ahí aleatoria de poder, sino una oportunidad, no solo para Faraón, sino también para mí y para ti, de rendirme, de soltar el control, de confiar. Así que esta semana tomé una decisión y es dejar de justificar ahí mi desobediencia y empezar a obedecer, aunque por ahí no entienda todo. Porque si Dios tiene poder sobre todo lo que Egipto adoraba, también lo tiene sobre todo lo que hoy me domina a mí. Y te animo a que hagas lo mismo. No endurezcas tu corazón. Escucha hoy su voz y deja que Él te libere. Les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Gracias por compartir sus experiencias. Bueno, pastor, yo quisiera confesarle algo. Y es que de lo que estábamos hablando, de cómo estas plagas sirvieron para ellos, pero cómo llegaron a dudar muchas veces del poder de Dios, aquí hay algo que me sucedió, y es que hace poco tuve una experiencia con una persona que estuvimos charlando, y esta persona comenzó a cuestionar mis creencias. Y llegué a un punto donde llegué a dudar de lo que Dios había hecho en mi vida. Por supuesto. Y eso es lo mismo que Dios quería demostrar con el pueblo de Egipto. Uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué plagas? ¿Por qué no otra cosa diferente? Pero todo tenía un propósito especial y un propósito divino. Ocurre algo importante. Y por eso te digo, en los detalles están las cosas interesantes. Aquí en el Éxodo, en el capítulo 9, versículo 18 al 20, dice que mañana a estas horas Dios va a dar una indicación que está válida para todos, incluyendo los egipcios. Haré llover granizo muy pesado. El que tema la palabra de Jehová, recoja su ganado. No se está refiriendo únicamente al pueblo de Israel, sino que está dando. Y aquí me gusta, porque vemos a un Dios que da oportunidades para arrepentirse. Y aquí entonces uno puede decir que cada plaga fue una oportunidad para rendirse ante Dios. Lo que la gente lo veía como algo negativo, lo que Dios estaba buscando era que, por favor, ríndete ante mí, reconoce que yo soy Dios, el único soberano, el que puede cambiar y transformar la vida. Y Melanie, en la vida de Jesús también se vio lo mismo, porque Él fue muchas veces muy discutido, sí, por muchas personas, por la manera como Él hacía las cosas. Y decían, no, el poder que viene de ti no es el poder de Dios. Y lo que hacía Jesús era para demostrar realmente quién es Dios y para ablandar aquellos corazones que estaban endurecidos por el poder del enemigo. Y totalmente, pastor, porque tú ahí nombras ese poder que Dios demostró en el Nuevo Testamento con los milagros, así como en el Antiguo con las plagas, pero siempre fue cuestionada. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, cuando calmó la tormenta, tantos milagros que hizo Jesús, y todo esto fue atribuido a que Él, estaba haciendo algo que no era correcto, o lo atribuyeron al enemigo. Entonces, muchas veces se llega a dudar de ese poder cuando Dios nos lo demuestra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero hay algo que quiero compartirte, y es que en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, nos dice de que Dios no puede quitar de nosotros esa incredulidad, pero que Él ha dejado en su palabra las evidencias de su poder. Entonces, si Él ya nos ha dejado esto, está en mí creer en ese poder que Dios ha demostrado, en lo largo de la Biblia. Qué lindo, evidencias. Amigo oyente,
¿recuerdas alguna evidencia del poder de Dios en tu vida? Quiero comentarte, Melanie, que hace algún tiempo atrás, yo tengo una hermana que ahora ya es mayor y es adulta, pero cuando ella fue muy pequeña, los médicos le detectaron neumonía. Y para la edad que ella tenía, eso era algo de muerte. No había oportunidad. ¿Por qué? Porque ella era muy pequeña para recibir todo el tratamiento que se le estaba dando. Y recuerdo, yo a mi corta, porque todavía era un niño, recuerdo ver a mi madre y a mi padre llorando, reclamando las promesas de Dios. Y yo en mi mente, aún de niño, decía, Señor, yo sé que tú le vas a sanar a mi hermana. Yo lo tenía así en mi mente, pero veía a mis padres destrozados por esa situación. Y recuerdo, mi mamá nos cuenta ahora, yo cada vez que voy a decir esto, le digo a mi mamá que me recuerde el testimonio porque es una señal del poder de Dios. Y muchas veces, yo digo, descuidamos las señales que Dios nos da, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos queriendo tener el control de las cosas y Dios nos dice, no quiero que tengas el control. Yo quiero tener el control de las cosas porque yo sé lo que es lo mejor para ti y te voy a dar una señal para que tú sepas que tú crees en un Dios verdadero. Al poco tiempo llegó el médico y dijo, ya no hay nada más que hacer. Había un líquido en los pulmones de mi hermana, no había nada más que hacer. Y fue en una noche donde mi madre se quedaba con mi hermana. Yo tengo ahí las fotos que las vi recién. Mi hermana estaba con un montón de cables por aquí y por allá. Y ahora que las vi, me dio mucha nostalgia y emoción porque no podía creer en la condición que estaba mi hermana. Y fue en una noche, a la madrugada, donde mi madre no se explica cómo, pero dice que ella vio una luz muy fuerte en el cuarto y cuando se despertó, salió al pasillo y estaba todo oscuro. Entonces, mi mamá no se explicaba cómo ocurrió eso. Al siguiente día, en oración, mi mamá dijo, no, aquí Dios obró el milagro en la vida de mi hija. Entonces viene donde el médico y le dice, y el médico, señora Claudia, perdóneme, pero el que se mató estudiando, el que se sacó las pestañas soy yo. No es Dios, aquí no hay ningún Dios, aquí los resultados son claros. Y entonces, al poco tiempo, regresa el médico, porque el médico dijo, mire, yo le voy a hacer el análisis gratis para que usted vea que aquí nada que Dios, aquí mando yo, porque él pensaba tener control de las cosas. Y fue en ese momento donde mi mamá recibió el examen y el resultado y no había absolutamente nada. Señales de Dios. Y eso entonces permitió que la vida de mi familia pudiese cambiar. Porque recordamos una vez más que tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano y que puede ser que algunas veces no lo veamos en nuestra vida, pero Él está presente. Porque nos gusta tal vez lo grande, pero Dios dice, te doy la vida todos los días y esa es una señal de que te amo. Entonces, Melanie, la bondad de Dios es inconmensurable. Y Dios siempre está presente en nuestra vida. Y mira, este testimonio me parece maravilloso de cómo Dios puede obrar de diferentes formas y cómo en el pueblo egipcio ya había mandado señales, ya había mandado plagas, pero todavía ellos seguían desconfiando y Dios les dio la oportunidad porque les avisó de que iba a caer el granizo. Pero muchos de ellos desconfiaron. Pero también cuando llega la plaga de la oscuridad, fueron 3 días de oscuridad en la que Dios dio esta oportunidad para que ellos también pudieran reflexionar y darse cuenta de que esto que estaba sucediendo era real y que esa incredulidad que tenían pudiera disiparse. Dios nos da oportunidades constantemente, pero ¿por qué seguimos dudando o por qué no tomamos esa oportunidad que Dios nos da para que podamos ver ese poder de Él? Mira que la gran pregunta no es si Dios ha hablado, ya Dios habla. Y en nuestra vida lo hace constantemente. La pregunta es si nosotros hemos respondido ese llamado. Esa es la gran pregunta. Y nosotros muchas veces no respondemos al llamado. Y entonces, ¿por qué? Porque ahí entra Satanás en acción, lo que tú hablabas al principio. Esos señales se pueden convertir también en un arma de doble filo cuando Satanás las utiliza para engañarnos. Pero si bien es cierto, Satanás puede imitar algunos milagros, pero lo que no puede hacer es reproducir la obediencia ni la fe que yo tengo hacia Dios. Es por eso que tenemos que estar atentos. Melanie, tú dijiste algo muy importante y a nuestros queridos oyentes. Es fácil, entonces, querer hacer lo malo, ¿sí? O querer muchas veces hacer lo bueno cuando, bueno, yo digo, ¿eso será que está bien? ¿Será que está mal? Esto malo parece que está bueno y me gusta porque se adapta a la manera como yo pienso. Hay que tener cuidado porque esas señales o milagros falsos que utiliza Satanás son maneras de decir, tranquilo, tú puedes controlar las cosas. Tú estás en la libre capacidad de controlar cada una de la situación. Quiero leerte algo de
de Elena G. de White, que comenta algo muy importante y dice: Satanás hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos para destruir la fe en los milagros de Dios. Lo que quiere hacer Satanás, destruir la fe en los milagros de Dios. Hoy más que nunca, Melanie, nosotros tenemos que entender que Dios está más vivo que nunca y que los milagros de Dios y del Señor permanecen para siempre. Y este estudio de Éxodo ha permitido ver eso. Ha permitido de que nosotros reafirmemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, pero que veamos que el mismo Dios que hizo tantas cosas, que hizo estas plagas que se cumplieron, que hizo milagros, puede hacer milagros en mi vida y que puede actuar también en mi vida. De que yo no necesito que suceda lo que sucedió en el pasado para que yo llegue a creer. Es que Dios ya me dejó la evidencia. Dios ya me dejó en su palabra su poder demostrado. Y yo creo que el milagro más grande y que ocurre todos los días es que estemos aquí, que tengamos la vida, y eso es lo que debemos hacer, creer en ese poder de Dios. Y también Dios pudo demostrarle al faraón que él creía que era su Dios, que él era el mayor Dios que existía, de que había un Dios más grande y que era el que había creado el universo. Entonces creo que con eso nosotros podemos reafirmar nuestra confianza en Dios y que no hay poder más supremo que el de nuestro Padre Celestial. Al final de cuentas, tú y yo y nuestros amigos oyentes podemos llegar a la conclusión que esas plagas fueron una manera de conocer a Dios. Me gustó mucho el texto que leímos en donde ellos dicen: este es el dedo de Dios. Lo mismo que pasó con Nabucodonosor, que él tuvo que pasar por tantas experiencias en su vida difíciles hasta él poder decir: perdónenme, pero aquí yo me equivoqué. Aquí el que mandaba no era yo, ni mi pueblo, ni mi ciudad, ni lo que tenía. Aquí realmente el que mandaba en mi vida, el que estaba al control de todas las cosas, es Dios. Cuán diferente fuera nuestra vida si todos los días guardáramos esto en nuestro corazón. Y aunque Satanás va a querer falsificar las cosas, quiero que hoy podamos recordar que tenemos un Dios soberano, un Dios que está al control. Y que aunque en muchas ocasiones sea fácil querer tener el control de las cosas porque se adapta a mi manera como pienso, a cómo quiero hacer las cosas, Dios dice: no, esa no es la manera. No es tú tener el control de las cosas. Déjame a mí el control de las cosas. Tú obedece, avanza y recuerda que cada señal o cada milagro que hago es para llamarte y decirte: hey, aquí estoy yo y tengo un propósito especial en tu vida. Así es. Y es maravillosa esa conclusión porque nos lleva a confiar y a poner el control que queremos tener en las cosas que suceden en nuestra vida, ponérselo a Dios. ¿Y qué sucedió? Pues el faraón lamentablemente tuvo que pasar por todo este proceso, y los egipcios y también el pueblo de Israel, para que entendieran este poder, de que no podía ser cuestionado y de que muchas veces nosotros llegamos a cuestionarlo, como lo dijimos anteriormente, pero que es el enemigo que nos hace llegar a cuestionarlo. Porque digo, no está mal cuestionar, pero cuando ese cuestionamiento me lleva a no creer y a desconfiar en el poder de Dios, pues me aleja de él. Y que mis preguntas, lo que yo quiero saber, me lleve a conocer a Dios. Y este estudio nos ha permitido conocer el poder de Dios, conocer su obra que se ve en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Melanie. Quiero dirigirme a nuestros amigos oyentes. Si hoy Dios te está llamando, no cierres tu corazón. Hoy es la oportunidad perfecta para que abras tu corazón. Y si hay cosas que te atan en tu vida, recuerda que Dios no solo envía señales, sino también Dios se manifiesta en nuestro corazón. Nunca lo olvides y recuerda, porque en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús.